soy José Antonio Ruiz San Román y soy profesor de Opinión Pública y Sociología. ¿Qué funciones desempeñas como tutor académico de los estudiantes en prácticas? El tutor académico en las prácticas tiene un papel muy secundario porque la práctica se desarrolla en empresa, pero la ley establece que haya alguien que represente a la universidad para casos de cualquier conflicto. Entonces el papel suele ser, cuando aparece algún problema, intervengo, cuando soy el tutor de la práctica, como representación de la universidad. También interviene la Oficina de Prácticas y Empleo, que normalmente tiene más conocimiento de la situación y de la normativa, pero ese es normalmente el papel. Relacionado un poco con la pregunta anterior, ¿tienes algún grado de responsabilidad con los estudiantes en práctica? En el caso de que no haya ningún tipo de conflicto y que todo vaya muy bien. O sea, más bien es qué tareas hay que desempeñar, ¿no? La responsabilidad máxima de tutorización corresponde a la empresa, que tiene que ocuparse de que las prácticas tengan un carácter formativo, y la universidad tiene que velar, en cierto modo, por ese carácter formativo y porque se cumple lo pactado en el acuerdo, en el anexo de prácticas. Entonces, si hay acuerdo entre las partes y todo fluye con normalidad, pues hay una responsabilidad general de supervisión. Cuando hay conflicto ya hay que entrar, depende del tipo de conflicto. Pues el estudiante que desea suspender sus prácticas porque no están respondiendo a la expectativa, entonces la universidad tiene que preguntar al estudiante y a la universidad y a la empresa: oye, mira que ha habido una cancelación de prácticas por parte del estudiante que dice que no se cumplen sus expectativas. Tenemos que preguntar a la empresa, ver si se ha cumplido, si es cosa del estudiante, cosa de la empresa, en fin. Pero depende ya en cada caso, claro. ¿Por qué crees que en esta titulación, me refiero a la titulación de periodismo, no hay prácticas curriculares? Pues porque cuando se hicieron los planes de estudio se pensó que hay dos tipos de prácticas. Unas, las enseñanzas prácticas, que esas sí son curriculares, es decir, que los estudiantes pasen horas en el plató, en la radio, en redacción periodística, dividiéndola por grupos, en diseño, en algunas optativas, etc. Y esas son prácticas que están en el currículum. Después había la posibilidad de que hubiera unas prácticas fuera de la universidad. Entonces esas, en su momento, los que diseñaron el plan de estudios pensaron que lo adecuado era que esas tuvieran carácter voluntario. Nuestra facultad es muy grande y la gestión de prácticas, pues, ¿por qué? Teníamos estudiantes que ya eran periodistas, de hecho, venían a hacer el trabajo práctico. Teníamos estudiantes que en realidad les interesaba otra cosa, no estrictamente la... Total, que se decidió que había la posibilidad de hacer prácticas, pero prácticas externas, pero esa posibilidad era voluntaria. Y este fue el origen, el diseño de los planes de estudio. Ahora estamos metidos en un nuevo diseño de planes de estudio y el debate está abierto. Tiene sus ventajas incluirlas y sus desventajas. ¿Crees que los estudiantes deberían hacer un mínimo de prácticas laborales antes de graduarse? Bueno, yo creo que los estudiantes tienen que estar formados en un mínimo, esto sí. O sea, tienen que saber un mínimo de cosas. Si esas competencias las adquieren en una empresa o en la propia facultad, pues bienvenido sea donde la adquieran. A la vez pienso que hacer prácticas fuera en los medios, creo que lo que más ventajas tiene es acercarse a una organización real de comunicación, pero en la práctica no puedes tocar todos los palos del mundo de la comunicación, no puedes hacer prácticas reales en gabinetes de comunicación, en una redacción de una agencia, en una pequeña empresa de comunicación política y en un gran medio internacional, ¿no? Entonces, creo que las prácticas externas tienen que cumplir una misión de acercarse a una organización y ver unas dinámicas de funcionamiento que tienen que ver con que hay jefes, plazos, no sé qué. Pero soy mucho más partidario de que, y bueno, a veces lo cumplen, ¿no? Pero soy muy partidario de que tengamos
Yo al menos soy partidario de un modelo semejante al que tenemos, mejorando muchas cosas que hay que mejorar, pero soy más partidario de tal modo que los estudiantes no tengan que obligatoriamente recorrer en tiempos muy cortitos muchos tipos de empresas, este mecanismo que tienen algunas titulaciones, sino que puedan optar y que puedan estar 6 meses en una empresa que les gusta y lo puedan prorrogar y eso les lleve a quedarse, etcétera, etcétera, que es el sistema actual. A la vez tenemos demasiados estudiantes y esto, si logramos que se reduzcan lo suficiente el número de estudiantes, podríamos empezar a negociar un número razonable de prácticas y eso podría ser una ventaja. Esto lo hemos ido haciendo en los últimos años y tiene ventajas y hemos mejorado la ratio profesor-estudiante en el aula, hemos mejorado por tanto las prácticas que se dan en la propia facultad y por tanto hemos logrado mejorar el tanto por ciento de estudiantes que desarrollan prácticas fuera. Creo que esa es la línea. Relacionado un poco con lo que acabas de decir, que hay muchas cosas que se podrían mejorar, si pudieras hacerlo el día de mañana, ¿qué cambiarías de la gestión de las prácticas en esta facultad? Cambiaría muchas cosas. Esto desde luego. Me parece que, ya digo, el término prácticas es un poco ambiguo, ¿eh? Yo creo que tenemos que seguir reduciendo el número de estudiantes en las clases prácticas porque eso nos permitirá que se dediquen más horas a las prácticas y prefiero decirle a alguien de 18 años que no tiene plaza que vaya a una carrera más generalista que la nuestra y que sin embargo que haya una mejor relación entre las posibilidades de empleo y el número de estudiantes que se gradúan, que ahora creo que hay una mala relación. Por tanto, a mí me parece que una mejora es interna y por tanto tenemos que seguir dividiendo grupos para prácticas, todo esto que estamos haciendo. También tenemos que tener más flexibilidad en la captación de profesorado especializado con régimen de profesor asociado, lo que sea, especializado o sea, que esté vinculado con el mundo real de la profesión. Y para eso tenemos que desarrollar mejor el mundo del profesorado vinculado a la realidad y darle más estímulos, que merezca la pena ser un profesor, una profesora que viene del mundo profesional y da unas horas de clase aquí, incluso que podamos dar algunas clases en las propias empresas, incluso en el nivel de doctorado. Ahora se están desarrollando los doctorados industriales, es decir, vinculados con organizaciones. Eso creo que tenemos también que mejorar nuestra propia capacitación y puesta al día del profesorado permanente, que se vincule más con la realidad profesional. Pero a la vez nuestro papel también es el de dar una formación estable. No podemos estar pegados absolutamente a la última novedad del sector, porque nuestra formación es una formación duradera. Por tanto, también tenemos que dar los rudimentos básicos. Creo que tenemos que aumentar la red de empresas con las que colaboramos, creo que tenemos que mejorar las prácticas internacionales, se quedan prácticas sin cubrir en Erasmus Prácticas, tenemos que flexibilizar la posibilidad de que las prácticas se alarguen más allá del periodo docente, tenemos que mejorar el sistema de contratación de las prácticas. No es contratación, son acuerdos de prácticas. Tenemos que flexibilizar a veces también por parte de los estudiantes, es decir, a veces las prácticas requieren renuncias, ¿no? No en periodismo, por ejemplo, cuando alguien entra en prácticas en un rodaje de audiovisual, es muy difícil que eso sea a tiempo parcial, ¿no? Compatible con las clases. Un rodaje dura todo el día, entonces eso puede ser en verano, pero ¿cómo lo hacemos en invierno? Entonces a veces tiene que ser el alumno el que decide, bueno, pues voy a tardar un semestre más en acabar la carrera, pero voy a implicarme en este sistema de prácticas que es este rodaje. O sea, hay mucho que mejorar, desde luego, muchísimo. ¿Y qué opinas sobre las prácticas no remuneradas? Pues las prácticas no remuneradas son, creo que esto depende de cómo se vean las prácticas. El sentido de las prácticas no remuneradas es como las clases no remuneradas, ¿no? Dices, bueno, entonces hay un sector que sostiene
que yo te estoy formando, o sea, que tú vengas aquí a Telefónica o a Telecinco, a mí no me aporta nada. O sea, para mí es un gasto, es dedicación, te tengo que formar y no sacas adelante el trabajo. Entonces, casi hay gente que llega a decir, deberías pagarme porque te formo. Entonces, esto ahora la ley lo va a cancelar. O sea, no se puede hacer. Entonces, a partir de ahora, todas deben tener un mínimo de remuneración. Yo creo que ciertamente, la persona que se incorpora nuevo, y sobre todo si se incorpora poco tiempo, como es el estudiante en prácticas, supone para la organización que sea un cierto trabajo. Pero bueno, al menos me parece que se deben cubrir un mínimo de gastos. Ahora, eso tiene, incluso si está desempeñando tareas, los sindicatos protestan mucho, porque en el sector de la comunicación hay organizaciones que una parte de su plantilla la tienen como prácticas. Estas son las mesas de los de prácticas y sacan trabajo, etcétera, igual. Es verdad que se están formando, es un equilibrio que no es fácil. La ley ahora se ha modificado y prevé que todas deben tener un mínimo de remuneración, cosa que me parece razonable, ¿no? Ahora la discusión está en cuál debe ser ese mínimo y hay gente más dispuesta a pagar y menos. Los que no pagan en absoluto y tenemos más problemas son las entidades públicas. Entonces, porque tienen unos problemas burocráticos internos, incluso sindicales, que dicen, no, si ahí hay un puesto, pues que sea un trabajador, no alguien en prácticas. Y entonces tenemos serios problemas con esto, que es con los que más problemas tenemos. La mayoría de las empresas privadas están dispuestos a pagar un mínimo, les parece que luego no tanto, pero sí un mínimo. O sea que es un problema complicado, la verdad. Y luego, como hay tantísima oferta de periodistas que quieren trabajar, en realidad dicen, bueno, pues si es que me sobran, no quiero más currículum, no quiero que la gente me mande currículum. Tengo gente de sobra para trabajar y gente muy bien formada y de gran calidad. Entonces esto es un problema, porque para encontrar sitios donde se puedan hacer prácticas. Como se ve, un problema bastante complicado. Antes has hablado de las prácticas Erasmus. ¿Nos podrías explicar brevemente qué son? Porque no hemos oído hablar de ellas. Hay una cosa que se llama el programa Erasmus Prácticas. Además del Erasmus normal, hay un programa de Erasmus Prácticas. Es la posibilidad de hacer prácticas en un país extranjero. Tiene unos requerimientos de idioma y tiene unas limitaciones. Hay unas bases de datos donde hay oferta de prácticas, pero las limitaciones de idioma son muy fuertes en el sector de comunicación. Pero también uno puede decidir hacer prácticas en un sector cercano a la comunicación, con menos limitaciones de idioma, pero también tenemos mucho alumnado bilingüe, ¿no? Como es tu caso, que entonces podría hacer prácticas en otro país, que es donde te sientes muy cómoda en otro idioma y hay ofertas. También esto tiene el problema, que es los sistemas educativos de los países defienden la prioridad a veces de que sus locales sean los que hagan prácticas y no quiten prácticas a los demás. O sea, empezamos con unos sistemas, es como aparece otra confrontación de intereses. Pero bueno, es un sitio que conviene explorar y difundir, el programa Erasmus Prácticas. Y además en el rectorado hay una persona dedicada expresamente a esto, a difundir los programas de Erasmus Prácticas, y en la facultad hacemos en pantallas, lo divulgamos en el sitio web de la Oficina de Relaciones Internacionales, y hacemos todos los años algunas reuniones para fomento de Erasmus Prácticas, pero tiene complicaciones y dificultades. ¿Te gustaría aportar algo más en cuanto a este tema, en general, de las prácticas en esta facultad? Sí, me gustaría decir que cuando alguien se está acercando al final de la carrera, creo que el objetivo tiene que ser incorporarse a el mercado de trabajo. Entonces aconsejo muy vivamente
que a partir de cuando uno está en cuarto, en lugar de buscar prácticas, que entiendo que es una opción, lo que busque es empleo y que se enfrente a los noes del empleo y que analice los noes. O sea, que en cuarto de carrera me parece que hay que preguntarse dónde quiero trabajar, cuándo quiero trabajar y empezar a hacer entrevistas y descubrir por qué mi currículum no entra en las entrevistas, por qué no me aceptan en el currículum, por qué cuando he hecho la entrevista, e ir corrigiendo el currículum durante todo cuarto e incluso el año siguiente. Y solo después de eso pensar en algún tipo de refuerzo del currículum. Pero me parece que cuarto es un año magnífico para tropezarse con los noes, porque todavía uno está en cuarto, pero tiene la formación de idioma, la formación práctica, las prácticas que ha realizado ya los tiene. Entonces necesita chocarse con esa dura realidad que es qué me falta para trabajar. Y eso me parece que hay que repetirlo bastante en cuarto. Me parece que las prácticas es una cuestión que tiene más que ver con el verano entre segundo y tercero y el verano entre tercero y cuarto. Pero en mi opinión no tiene mucho que ver con los estudiantes de cuarto, que deben estar ya en otro estadio. Muchísimas gracias.